Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Fran de Sub Mendoza, de sección A del grupo 1, que como tema fue componentes de entrada y el primer reto fue funcionamiento y evaluación de un sensor discreto. Bueno, en este caso trabajamos con un sensor de estado configurado en pull up y pull down. Para el montaje utilizamos un interruptor como un sensor discreto, una resistencia de 1 kiloohmio y una fuente de 5 voltios. Como primero en la configuración pull up, medimos que con el interruptor abierto la señal de salida fue aproximadamente de 5,04 voltios. Ya cerrar la salida cayó a 0,12 voltios, como ve la imagen. Y luego en la configuración de pull down se observó que fue lo contrario, con lo que el interruptor abierto de la salida fue 0,14 voltios, ya cerrar la señal se elevó hasta 5,04 voltios. Y bueno, este sensor es pasivo porque no genera energía propia, sino que depende de la fuente externa para funcionar. Y bueno, y la señal de entrada es de voltaje de referencia de 5 voltios, mientras que la señal de salida es de un tipo digital, ya que solo presenta dos estados, que es alto y bajo. Y bueno, en todo en conclusión, el sensor discreto funciona como un interruptor controlado que convierte una acción mecánica en una señal eléctrica binaria, que permitiendo al sistema electrónico identificar condiciones de encendido o apagado en el vehículo. Muchas gracias. Soy el alumno Dixon Ramón Torres Rojas y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del reto 2, que es el funcionamiento y evaluación del sensor de temperatura. Como primera parte, nosotros debemos evaluar si es NTC o PTC nuestro sensor. En este caso es NTC, ya que conforme la temperatura aumenta, su resistencia disminuye. Si es digital o analógico, en este caso es analógico, ya que, por ejemplo, tiene dos cables y no tiene una fuente de alimentación. Señal de entrada y salida, entrada sería la temperatura y salida sería la resistencia que se va a registrar. Sensor pasivo activo, en este caso es pasivo, ya que su resistencia varía conforme la temperatura, ¿no? Continuando, acá tendríamos nuestro diagrama pull-up y este de acá sería nuestro sensor de temperatura variable, ¿no? En esta parte nosotros hallamos el voltaje de señal a temperatura ambiente de forma teórica. Lo hallamos hallando la resistencia a temperatura ambiente, donde este dato se registró, se lo convirtió y se usó la fórmula del divisor de tensión, donde se obtuvo 3.52 voltios. Luego se le comparó a la forma experimental, donde se hizo todos los cableados respectivos, como se puede observar, y se halló el voltaje que resultó ser 3.57, más o menos sería similar a 3.52, ¿no? Donde se pudo demostrar que estaba bien hecho. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Quispe Rojas Mira, en este caso me tocó explicar el sensor de posición del acelerador CAT. Este es el diagrama del circuito. Tenemos una alimentación 5 voltios, el sensor, la señal de salida y la tierra. En este caso tenemos los porcentajes, un 30%, el 50% y el 100%. En este caso cabe recalcar que un sensor no puede llevar ni al mínimo ni al máximo porque ya estaría descalibrado o en mal estado. Ahora tenemos un porcentaje del duty del 30%, lo que nos indica el ancho de pulso. Acá tenemos un 50% y acá un 100%. Tenemos el periodo de 2.00 milisegundos y la frecuencia de 500 Hz, característica de una señal PWM. Las preguntas son: ¿cuál es la señal de entrada y salida del sensor? La señal de entrada es el ángulo del acelerador y la salida del sensor es la señal VX, la señal azul, la línea azul que nos manda. ¿Es un sensor digital o analógico? Es un sensor digital porque nos manda ondas cuadradas de ancho de pulso, característica de una señal digital. ¿Es un sensor pasivo o activo? Es un señal activo porque recibe una alimentación de 5 voltios. Gracias. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión estoy el alumno que yo me Diego Joseph, quien les hablará acerca del reto 4, del sensor RPM. Bueno, en este caso hicimos funcionar el sensor o el módulo del RPM, pero para eso identificamos las partes del efecto Hall y sus terminales. Bueno, como el sensor Hall tiene señal, alimentación, señal y tierra, mientras que el sensor de magnético solamente tenía señal y tierra. Bueno, una vez analizado esto, trabajamos con el módulo. En este caso, el módulo tenía árbol de levas y cigüeñal. En este caso, hicimos primero las conexiones, luego el funcionamiento a través del encendido correcto, el ON, luego pasamos a la fuente, luego el ING y luego movemos las TPS, que sería para las revoluciones. Y como podemos observar, nos brindaba en el osciloscopio una velocidad de 500 RPM. Luego de esto,
Luego de esto identificamos el sensor magnético y el número de ruedas, el número de muescas que podría mostrar. En este caso, el sensor magnético trabaja con una rueda dentada. En este caso, la rueda prensa 18 muescas y de total 2 de ellas que sería para doble. En este caso, el de doble muesca se usa para identificar la vuelta completa de giro y como se podría mostrar en el osciloscopio. En este caso, luego de eso nos pedía hallar las RPMs del osciloscopio mostrado. En este caso, una vez hecho las conexiones, a través de una fórmula y una calculadora, hallamos que el número de revoluciones pertenece o asciende a 600 revoluciones. Gracias. Mi nombre es Carlos Enrique Torres Librato, o me tocó hablar las conclusiones. En este laboratorio comprendimos la diferencia entre los sensores discretos y los analógicos. Los discretos trabajan en modo on-off, mientras que los analógicos entregan valores continuos, lo que nos permite interpretar valores más precisas. También vimos cómo los sensores de temperatura NTC y PTC funcionan mediante un divisor de tensión, transformando cambios de resistencia en señales eléctricas. Y finalmente, con el sensor RPM analizamos cómo tecnologías como el sensor AL o el inductivo permiten convertir fenómenos físicos en pulsos eléctricos para calcular la velocidad del motor. En conclusión, todos estos sensores cumplen el mismo objetivo: transformar una magnitud física en señal eléctrica, útil para la unidad de control eléctrico, lo que nos permite que los sistemas automatizados trabajen de forma más eficiente y segura. Muchas gracias.